Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más de regreso a este ministerio Escuela Faro de Luz. Hoy vamos a hablar sobre la muerte que pasó a todos los hombres. Esta va a ser la primera parte en relación a este tema. Y vamos a iniciar este estudio en Romanos 6, 23. Dice allí algo que todos tenemos muy conocido. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que queremos destacar es que la paga del pecado es muerte. Eso es algo que hemos escuchado mucho en relación con el Evangelio. Ahora, el texto que nosotros queremos estudiar y que queremos resolver en esta primera parte es Romanos capítulo 5, versículo 12. Allí dice algo interesante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso se puede leer en la Reina Valera del 60. Ahora, este texto ha sido muy mal interpretado por muchas personas, los cuales han llegado a la conclusión de que pues todos nacemos pecadores por naturaleza. Ahora leemos que la paga del pecado es muerte y que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, también podemos observar en nuestro mundo que muchos bebés mueren pocos minutos después de nacer. Algunos incluso mueren en el mismo vientre de su madre. Entonces a muchos le parece lógico suponer que son pecadores desde su misma formación, concepción y nacimiento. Pues de otra manera, ¿cómo explicaríamos que mueren? Asumimos que vienen como pecadores, porque de lo contrario no habría muerte, pues se relaciona que la paga del pecado es muerte, o sea, tiene que haber pecado. Si hay muerte, esto es lo que se piensa, es porque de alguna manera debe haber pecado. Y esto nos parece razonable y a muchos les ha llevado a concluir que es cierto que nacemos pecadores. Ahora, ¿será acaso correcto este razonamiento? ¿Es la muerte siempre una evidencia de que tenemos pecado y somos pecadores? Para resolver esta importante cuestión, resulta bien básico entender el tema bíblico de las dos muertes. En la Biblia hay dos muertes por si no lo sabía. Para tener una idea clara de lo que es pecado y sus consecuencias, también debemos entender estas dos muertes, cuáles son y cómo saber diferenciarlas. Así que vamos a hablar acerca de las dos muertes. En Génesis 2:17, Dios dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, indiscutiblemente Dios se refería aquí a la paga del pecado, la misma que señala Romanos 6:23, o sea, la paga del pecado es muerte. La muerte que se les había prometido a Adán y Eva, si comían del árbol prohibido, era el castigo que merecían como resultado de la culpa personal. Esta es la muerte segunda, según la definición bíblica. Ahora hablemos un poco acerca de la muerte segunda. La muerte segunda es la paga del pecado. Eso explica Romanos 6:23. Es el justo castigo que exige la ley de Dios sobre el transgresor consciente y culpable. Toda persona que viole bajo su propia responsabilidad la santa ley de Dios está condenada, perdida y en necesidad de perdón. La muerte que merece significa la extinción del individuo. Usted puede leer allí en Malaquías 4:1. Es perdición eterna. Apocalipsis 26 se refiere a esta muerte, y esta es la muerte de la que Cristo nos libró al morir en la cruz, como sustituto por la culpabilidad. Cuando Jesús murió en la cruz, sustituyó a toda la raza humana como sacrificio expiatorio, de modo que nadie tiene por qué morir esta muerte, según 2 Corintios 5, 14 al 15, 14 y 15. Sin embargo, esta no es la única muerte de la que nos habla la Biblia. De hecho, Apocalipsis 26 la llama la segunda muerte, de modo que por omisión debe existir una primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Su causa y qué significa. Bien, la primera muerte es el resultado del primer pecado, el pecado de Adán, y no la paga o la recompensa de o sea, de lo que se merece el pecado. La identificamos como la muerte natural. Entró en la tierra debido a que Dios prohibió el consumo del árbol de la vida después de la caída de Adán. Si usted lee allí en Génesis capítulo 3, versículos 29 y desde el 22 al 24, ahí se refiere a la primera muerte. Puesto que se trataba de nuestro cargador de baterías, o sea, hablo aquí del árbol de la vida,
El resultado final de no consumir del árbol de la vida y de su fruto es la muerte primera. Esta es la muerte que nos llega por vejez, enfermedad, asesinato, martirio y bueno, hay muchas causas. Según Apocalipsis 24, esta muerte nada tiene que ver directamente con nuestra culpabilidad y responsabilidad moral por el pecado. La primera muerte no es la paga del pecado. De hecho, Dios se vale de esta muerte para aminorar el sufrimiento y acortar nuestros días. Podemos leer respecto a eso Génesis 6:3. Y en ocasiones es un descanso para los salvados, como por ejemplo podríamos citar Apocalipsis 14:13. Así la primera muerte no está directamente relacionada con la culpa personal ni con el pecado. Ahora, al comprender la diferencia crucial entre las dos muertes, entendemos que si un bebé muere unos pocos segundos después de nacer, o aún en el mismo vientre materno, eso no significa que era culpable ni pecador, o bien responsable de algún pecado genético, biológico o hereditario. Su muerte no se debía a ningún pecado heredado o alguna culpa personal. El bebé no nació pecador, ya que esa muerte era la primera muerte y nada tenía que ver con el pecado. La única muerte que puede experimentar un bebé es la primera, la cual fue el resultado de la prohibición del árbol de la vida. Ese bebé nada tendría que ver con el pecado, la culpa o la segunda muerte. Jamás estaría bajo el peso de la ley ni tendría que resucitar tras el milenio para pagar por algún delito, según como explica Apocalipsis 20. Ahora, ¿cómo llegaron a existir las dos muertes? Si usted lee Apocalipsis 13:8, ahí se refiere a Jesús como el Cordero inmolado desde el principio del mundo, y es muy interesante lo que esto significa. Se nos dice aquí que Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde el principio del mundo. Esto significa que de alguna manera Cristo fue inmolado allí en el Génesis, allí donde todo comenzó para nosotros en esta tierra. Cristo fue inmolado. Pero la inmolación de un cordero solo es necesaria cuando hay algún culpable, con el fin de sustitución o expiación por el pecado, lo que significa que se necesitó de un sustituto inmediato tras la caída de Adán que detuviese la ejecución de la sentencia pronunciada, de modo que entendemos que el plan de salvación se puso en ejecución en el mismo instante en que Adán pecó. Eso significa que Dios no imputó el pecado de Adán y Eva sobre ellos mismos, ni sobre su descendencia tampoco. Jesucristo mismo cargó con el pecado de nuestros primeros padres allí en el jardín del Edén, y no solo Él hizo eso con el pecado de Adán, sino con el de cada uno de nuestros antecesores y aún con nuestros propios pecados. Cristo tomó sobre sí la sentencia de muerte en el jardín del Edén. Es en ese sentido que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús estaba tomando en el Edén el lugar que le correspondía a la raza humana. Ahora era Él quien debía sufrir la muerte segunda. Cristo fue el sustituto del hombre no meramente en la cruz, sino desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo. Ese sacrificio daría una nueva oportunidad a toda la raza humana, postergando por cierto tiempo de gracia la paga del pecado. Ahora, el cristiano y la segunda muerte, ¿qué podríamos decir acerca de lo que dice la Biblia del cristiano y la segunda muerte? Si leemos en Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. En Juan 5:24 y 25 dice: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues pasó de muerte a vida. Juan 6:47 dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:54, el que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para qué significa todo esto? El lenguaje usado en estos pasajes está expresado en términos presentes, o sea, lo que denota que hoy mismo podemos tener vida eterna. Hoy mismo podemos estar sin condenación alguna. Ahora mismo podemos tener vida eterna en nosotros gracias a Jesús. Entonces, ¿cómo es eso cierto si los cristianos aún continúan muriendo? ¿Cómo podemos decir que podemos tener vida eterna ahora si a pesar de eso morimos? Esto solo puede ser entendido si hacemos la distinción entre las dos muertes de las que veníamos hablando anteriormente. Cuando un cristiano fiel muere en Cristo Jesús, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú?
¿Murió porque era un pecador y estaba pagando por sus pecados? Cuando un cristiano fiel muere, solo está muriendo la primera muerte, la cual no tiene nada que ver con el pecado o la culpa. Murió no pagando por sus pecados ni porque era un pecador, murió simplemente porque llegó su hora de descanso y aún no tiene acceso a comer del árbol de la vida. Lo mismo ocurre si un bebé muere pocos días después de nacido o aún en el mismo vientre materno. El bebé no se muere por ser un pecador o por estar pagando por algún pecado, se muere simplemente porque vino a un mundo odioso y lleno de mal. La misma muerte les llega a los animales y no por eso consideramos que un animal sea un pecador. En este sentido, un bebé está en la misma posición de responsabilidad moral que un animal. Entendemos eso porque hacemos una distinción aquí entre la primera muerte y la segunda, entre el mal y la culpabilidad. Un animal no tiene responsabilidad moral ni culpa alguna, de modo que no puede ser definido como pecador, pues el pecado solo puede cargarse a la cuenta de un ser moralmente responsable y un bebé carece de esa responsabilidad. Es por eso que creemos en el libre albedrío. Ahora entonces, en resumen, ¿cómo entendemos Romanos 5:12? Donde leíamos que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, todos estamos de acuerdo en que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, de eso no hay discusión alguna, y por el pecado la muerte. Luego dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Indiscutiblemente, y aquí si prestaste atención, lo vas a entender, indiscutiblemente esta debe ser la segunda muerte, ya que es la única que pasa a los hombres una vez que han pecado. El texto explica la causa de esta muerte debido al hecho de que todos pecaron, o sea, todos cometieron el acto de transgredir la ley de Dios. Fíjese que no dice por cuanto todos nacen pecadores o todos han heredado biológicamente el pecado, no dice eso, sino que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, esta es la segunda muerte, la muerte que te llega por la responsabilidad moral y culpabilidad personal porque has transgredido la ley de Dios. Espero que haya quedado claro. Esta es la explicación de Romanos 5:12 y para nada significa que todos nacemos pecadores. Que Dios te bendiga.